Hola, buenos días a todos, compañeros y colegas. Yo soy el doctor Carlos Javier Arroynes Ochoa y a nombre de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC y de su presidente, el doctor Jorge Negrete Corona, les doy la bienvenida a este webinar de temas especiales de hombro y codo con el tema de controversias en el manejo de luxaciones acromioclaviculares. Ahora, sin mayor preámbulo, voy a presentar al doctor Jorge Morales Villanueva, quien es conocido de todos nosotros y será nuestro coordinador y ponente el día de hoy. Doctor. Muchas gracias, doctora Ronis. Gracias al doctor Jorge Negrete por su invitación a este tipo de educación, de webinars, en estos tiempos desafortunados. Es la forma en que el Colegio Mexicano de Ortopedia sigue estando pendiente e interesado en que haya la difusión de los temas interesantes de ortopedia. Asimismo, quiero agradecerle al doctor Jaime Castillo Benavides, a los doctores Daniel Moya y Carlos Torrens, de Argentina y Barcelona, de España, respectivamente, para podernos compartir sus vastas experiencias. Bueno, iniciaremos con aspectos biomecánicos y patologías asociadas que se presentan en las luxaciones acromioclaviculares. Bien, declaro que no tengo conflicto de intereses y sin más preámbulo, como dice el doctor Arronis, nos vamos a entrar en materia. La articulación acromioclavicular es una articulación que, al igual que la cintura escapular, no funciona de forma aislada. Debemos entender que es una concepción tridimensional global de movimiento en donde va a actuar la clavícula con respecto a la articulación externo-costoclavicular. Esto favorecido por múltiples inserciones musculares y ligamentarias en las diferentes articulaciones. Tenemos así que para efectuar la elevación, la flexión anterior del brazo, vamos a presentar biomecánicamente movimientos de rotación clavicular. No solamente la clavícula va a rotar en sentido, digamos, anterior y posterior, o interna, externa, como quieran llamarle, sino que también va a tener traslación. Bien, no puede de ninguna manera esto ser movimiento aislado, puesto que interviene la articulación glenohumeral, repito, externo-costoclavicular, escápulo-torácica principalmente. Cuando uno efectúa la elevación, vamos a tener un movimiento de basculación posterior de la escápula y traslación con rotación. Es imposible que haya movimientos puros, ¿no? Como podríamos representarlos geométricamente de forma estática. Aquí no, esto es dinámico. Y de los estabilizadores dinámicos debemos entender aquí el rafé trapecio deltoideo, formado precisamente por el trapecio y el deltoides, son músculos muy importantes que se lesionan en este tipo de alteraciones, ¿no? Por supuesto que van a tener conexión o interconexión, sobre todo con la porción superior y posterior de la cápsula acromioclavicular. Debemos recordar que esta articulación acromioclavicular se halla formada en su parte anterior por ligamentos inferior, posterior y superior. Y son estos superiores los que precisamente biomecánicamente son los responsables de la estabilidad en sentido antero-posterior. Van a controlar esta traslación de la clavícula y participar, por ende, en la rotación. Luego, nuestros ligamentos conocidos trapezoide y conoide, el cual es más medial, y juntos van a interactuar para poder controlar estos movimientos escapulares. Entonces, con los aspectos básicos que acabamos de mencionar, imaginemos si estos se hayan lesionados, si están rotos estos más estos, entonces es natural que la biomecánica escapular se vea afectada, que incluso lleguemos a tener un choque escapular, ¿verdad?, con la clavícula. Esta patología se presenta principalmente en deportes de contacto.
y predominantemente afecta a los adultos jóvenes entre 29 y 39 años de edad, 20 y 39. Aquí analizaremos la patología de la clasificación de Rodwood 3, 4 y 5. Antaño se decía que una luxación acromioclavicular, por ejemplo, tipo 3, no revestía mayor problema, puesto que la podíamos manejar de forma conservadora y entonces después rehabilitación y no iba a afectar mayormente. Sin embargo, al paso del tiempo se ha observado que esto no es así. Acabamos de hablar teóricamente de un sustento biomecánico por el cual la escápula tendría a presentar un ritmo anómalo, en este caso una disquinesia escapular. Por lo tanto, este es uno de los objetivos de la charla, ¿no? Cuando nosotros pedimos proyecciones radiográficas, no solamente debemos conformarnos. Sé que podrían decirme es que en la tomografía podemos ver muchas cosas, pero no todos los centros, no por lo menos en nuestro país, no todos estamos en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, y a veces dificulta esta cuestión. Pero debemos llevar un seguimiento, un protocolo de manejo y de diagnóstico, por supuesto. En este caso, no solamente debemos conformarnos con la proyección de Zanca, debemos también recurrir a proyecciones axilares o Stryker, porque si nosotros apreciamos aquí, llevamos una sorpresa, ¿no? Está fracturado el proceso coracoides, está fracturada la coracoides, y si nosotros hemos planificado una reconstrucción o una reparación en el sentido anatómico, digamos, en donde podamos hacer con suturas como es la técnica de nuestra preferencia, o bien con estos implementos que existen a nivel comercial, pues no podríamos hacerlo, entonces tendríamos que cambiar de método de tratamiento. Y les platico brevemente, hay más de 150 técnicas para la reparación acromioclavicular. Esta foto me recuerda la época de residencia, donde hacíamos técnica de Dewar y Barrington, en donde se hacía la transferencia del coracobraquial y el bíceps hacia la clavícula. En este caso es un paciente que cursó con una fractura de luxación del tercio lateral de la clavícula y por ende se resecó, digamos un Mumford más grande de lo habitual, dadas las características de la fractura. Pero entonces, posteriormente, como los tornillos se han aflojado y daban fallas, se intentaron técnicas en donde se hacían horadaciones o perforaciones en la clavícula y de ahí con tornillos interferenciales. Sin embargo, no es una técnica que actualmente utilicemos. Bosworth fue otra de las técnicas clásicas que también fracasó porque, como al principio comentábamos, no se considera esta cinética, este aspecto biomecánico de la articulación y por lo tanto los tornillos, si no bien se rompían, entonces se desanclaban. El profesor Charles Rodwood en Estados Unidos diseñó un tornillo cónico, el cual temporalmente lo dejaba y reportaba buenos resultados, pero era un método temporal, no era un método que fuera a ser de forma definitiva. Y pues ahora imagínense cuando intentamos fijación transacromioclavicular. No es que al fusionarla o al estar este tornillo ahí vaya a impedir la flexión anterior del brazo, la rotación, pero definitivamente va a tender a fallar porque en este interactuar complejo vamos a tener mayores solicitaciones mecánicas y por lo tanto falla del implante. También estaba la técnica de Femister, que en algunas ocasiones en la SECOT en España me ha tocado ver trabajos con buenos resultados en donde se utilizan ya bandas de tensión, no solamente los clavillos. Y sin embargo, bueno, como cualquier método, pues pueden observar, no está exento de fallas. Ahora centrémonos más en la biomecánica acerca de las técnicas y de los implantes, más que de la biomecánica y la kinesiología. Aquí se hace comparación de 5 métodos en este artículo se refiere al injerto anatómico, al injerto no anatómico, con suturas anatómicas, con implementos comerciales y la técnica que por décadas, recordemos, fue nuestro gold standard, que era la técnica de Weaver y Dunn, aunque aquí esta técnica tiene alguna modificación. Bueno, ¿por qué ya no usamos Weaver-Dunn? Entre otras cosas, porque ya sabemos que al sacrificar el ligamento coracoacromial, también quitamos estabilidad en sentido antero-superior a la cabeza del húmero, sobre todo en los pacientes que presentan artropatía del mango rotador. Y además, vean ustedes
la resistencia en newtons fue de 546 en comparación de el uso del aloinjerto, que fue de 948.4 newtons. Por lo tanto, se concluyó en este artículo que la reconstrucción anatómica de los ligamentos coracoclaviculares pues tiene mejores propiedades mecánicas comparado con las otras 4. Luego se evalúan otros 3 métodos en este otro artículo del American Journal of Sports Medicine, en donde se compara la placa gancho con las anclas y con el tie rope. Seré breve en esto, nada más veamos la resistencia que ofrece ante la carga vertical que el tie rope, y las anclas tienen mejor comportamiento, resisten mejor la estabilidad vertical que la placa gancho, la cual muestra una rigidez axial más cercana a lo que es la articulación nativa. En este metaanálisis se efectúa en 2019, se reportó 204 casos tratados con suture button y 195 con placa gancho. Bueno, aquí básicamente pareciera que está todo a favor del suture button, tanto el constant como la escala visual análoga. Sin embargo, podemos ver que ese suture button también presentó en 7.8 complicaciones como pérdida de la reducción. Y luego con la placa gancho todavía más, 12.5 complicaciones caracterizadas por la osteólisis del acromion y pérdida de la reducción. Bueno, sin embargo, la placa gancho se considera que continúa siendo un implante actual con todas las complicaciones que implica para el funcionamiento del hombro, ¿no? Muy bien. Técnica que podríamos ya decir clásica, la técnica de Mazoca, que se indican las luxaciones de tipo crónico y que muchos cirujanos de hombro utilizamos en estos casos. Y yo quiero detenerme un poquito y después seguramente lo vamos a comentar con los demás ponentes. ¿Cuándo es crónico? ¿Cuándo es agudo? Hace unos días la Asociación Argentina de Hombro y Codo, a través del doctor Daniel Boya, nos invitó a comentar acerca de estos temas, y prefiero que él diga para cuándo es agudo y cuándo es crónico, porque si ustedes operan un paciente después de 3 semanas y quieren hacer reparación del conoide y trapezoide, esto prácticamente va a ser imposible. Por lo tanto, los tiempos se han ido acortando cuándo es agudo y cuándo es crónico. Bueno, estos pacientes cursan con isquinesia escapular, los pacientes refieren dolor y se hace mucho hincapié en el cierre de la fascia trapecio-deltoidea, que es lo que decíamos desde un principio, porque es un estabilizador dinámico de la articulación acromioclavicular. Bueno, aquí un estudio fue de este mismo, del Mazoca en 7 años, 9 mujeres y 37 hombres con una edad media de 42 años. Y en términos generales vemos cómo hay disminución de la distancia coracoclavicular de 20.1 a 7.1, en la escala de la ACES de 53.4 y mejoría a 80.6, y en la escala de Constant aumenta de 60.0 a 85.2 en términos generales. Este es un caso que he operado hace 7 años, un paciente que había sido sujeto ya a 2 resecciones de Mumford, que es un mega Mumford, y comentábamos también que la población mexicana no es tendiente a ser muy alta, y entonces si uno revisa la literatura anglosajona y hacemos la resección amplia del tercio lateral de la clavícula, podríamos tener alteraciones como esta, en donde interesaron los ligamentos coracoclaviculares, y entonces decidimos de realizar con injerto de semitendinoso un procedimiento de Mazoca, y en lugar de usar tornillos interferenciales, entonces lo hicimos a la antigua usanza con suturas, y este es el resultado, ¿no? Hace un par de meses que hemos visto a nuestro paciente que él nos fue a ver porque presentaba disquinesia y refería dolor. Entonces ustedes pueden apreciar sus arcos de movimiento casi completos y las escápulas se tienden a ser normales. Bueno, después el doctor Jaime Castillo presentará la técnica que nosotros realizamos en el Hospital de Ojo como el módulo de extremidad torácica. Y sinceramente hemos considerado la estabilidad vertical, pero no hemos tomado en cuenta
esto de lo que les estoy subrayando, la estabilidad del sentido anteroposterior y la traslación. Los últimos casos que ya estamos considerando esto, no podemos sumarlos, desde luego. Pero vean ustedes en este estudio, donde se hacen 15 pacientes que todos presentaban disquinesia, en algunos se practicó la reparación de los ligamentos coraclaviculares y en otra la reparación más la resección del tercio lateral de la clavícula. Entonces se concluye que la reconstrucción anatómica restaura la función del hombro, los resultados funcionales clínicos y la métrica con esta técnica de docking. Bueno, de la técnica de doble lazada, que es la que utilizamos, prefiero que Jaime hable acerca de ella porque ese es su tema. Y bueno, debemos considerar lesiones asociadas, ¿no? Hay mucha bibliografía que lo soporta, que lo subraya. Este artículo dice que existe patología glenohumeral que muchas veces no tendemos a poner atención en ello y se refiere en las lesiones de tipo 3 a 5. Más artículos que nos hablan de lesiones, incluso ya se separan dentro de la articulación y fuera de ella. Fuera de ella, lo que ya hemos comentado, la disfunción de la escápula, y las fracturas del tercio distal que ya mostrábamos al principio, igual que de la coracoides, en esas proyecciones del protocolo que les digo debemos seguir. Fracturas del acromion principalmente cuando utilizamos placas gancho. Y luego viene lo interesante acá, ¿no? Porque lo otro es como más evidente, pero cuando nosotros no pensamos en estas lesiones y nos llevamos la sorpresa de que existen lesiones SLAPs o existen lesiones del supraespinoso, ya sea parciales o completas, o lesiones del cartílago, ¿no? Aquí entonces vean, en este estudio de 77 pacientes, 14 que representaban 18.2%, presentaban lesiones glenohumerales, principalmente SLAP tipo 2, ¿de acuerdo? Y después SLAP tipo 1 y luego las lesiones del manguito. Sí, hago un breve paréntesis porque, bueno, esto es en jóvenes de 20 a 39 años, ¿no? Que hemos estado hablando desde un principio. Si tenemos ya pacientes arriba de 60, 70 años, pues seguramente ya había lesiones preexistentes. Yo quiero referirme básicamente a las lesiones agudas en pacientes jóvenes. Vean este otro artículo que habla de las lesiones de tipo 2 al 4 que coexisten estas lesiones y dice que el 68.5 requieren tratamiento inicial. Subrayo dolor a pesar del tratamiento. Nosotros podemos usar la técnica de nuestra preferencia y el paciente quizás con una buena rehabilitación tenga buenos arcos de movilidad, pero tiene dolor. Y tiene dolor y el paciente tiene dolor y el dolor no cede. Y nosotros olvidamos la parte glenohumeral, olvidamos el manguito rotador. Y entonces, por eso, nosotros recomendamos en este grupo etario y con antecedentes traumáticos, muchas de las ocasiones, claro que hay que individualizar, tomar resonancia magnética para prevenir y para diagnosticar, mejor dicho, estas lesiones asociadas. Entonces, con técnicas, las diferentes que existan, hay que lograr una reparación anatómica que involucre el ligamento trapezoide y el conoide. Si nosotros tenemos ya un paciente diagnosticado por resonancia, es obligado a hacer una artroscopía antes del procedimiento de reparación. Y subrayamos, y estamos a favor de las técnicas anatómicas que incluyan la estabilidad anteroposterior, la estabilidad de traslación y que además no impliquen la remoción de implantes que muchas veces pueden ser costosos y que tienden a fallar. Y con esta imagen de mis motores, mis alumnos o exalumnos, porque ya la mayoría son cirujanos de hombro certificados por la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy las gracias. Bueno, y a continuación vamos a invitar al doctor Jaime Castillo Benavides, quien es médico adscrito al servicio de ortopedia del Hospital de la Secretaría de Salud de Hermosillo, Sonora, para que nos hable acerca de la técnica que estamos utilizando, que utilizamos en la Secretaría de Salud, Hospital de Joco. Adelante, doctor Castillo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues como comentó el doctor Morales, ¿no? Lo que apoyamos o lo que buscamos con esta técnica es hacer una reducción anatómica que provea pues una estabilidad tanto en el antero superior como
anteroposterior, perdón, como superior inferior. En cuanto a la técnica quirúrgica, se las voy a compartir en este momento. Le llamamos nosotros cerclaje coraco-clavicular con sutura o con doble lazada, ¿no? Nosotros elegimos el etivón del número 5. Para todo procedimiento quirúrgico, pues tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? La anestesia, la posición y obviamente el abordaje del paciente. Para la anestesia nosotros, pues ahí en el hospital tenemos la fortuna de contar con médicos que se están preparando en bloqueos periféricos. Entonces generalmente utilizamos al paciente con anestesia general más un bloqueo interescalénico, el cual le provee al paciente pues una anestesia un par de días posterior o por lo menos unas 36 horas posterior al procedimiento quirúrgico, en el cual nuestro equipo de rehabilitación ya podía empezar a hacer trabajo en codo, muñeca, dedos. De esta forma el paciente nunca estuvo realmente pues inmovilizado de manera completa. La posición, nosotros utilizamos la silla de playa con el paciente un poco de extensión del cuello con una rotación hacia el lado contralateral de la clavícula que íbamos a operar. Y el abordaje que utilizamos nosotros es un abordaje en sable, le llamamos nosotros, el cual utiliza como referencia el borde posterior de la clavícula y se va aproximadamente 3 centímetros al borde lateral de esta, ¿no? Y se dirige distalmente hacia la porción lateral de la apófisis coracoides. Esta es pues, la patología que vamos a tratar, ¿no? Con un segundo bisturí utilizamos o llegamos ya al rafé delto trapezoideo en dirección medial, lo vamos a incidir de dirección medial a lateral para poder ya visualizar la clavícula. Además, pues obviamente vamos a visualizar la articulación acromio-clavicular y vamos a usar este rafé como referencia. Vamos a diseccionarlo de manera subperióstica, formando un reborde anterior y un reborde posterior, el cual al final pues vamos a tener que reparar. Vamos a disecar de manera roma hacia la apófisis coracoides. Vamos a quedar, medial y superióstica a esta apófisis, y con la ayuda de una pinza Sapinsky vamos a pasar por debajo de la apófisis coracoides el complejo de 4 suturas de tibón del número 5, de manera que pues podamos tener este resultado, ¿no? En este caso ya se pasaron las 4 suturas con la pinza Sapinsky por debajo de la apófisis coracoides, y si se fijan en este caso ya están entrecruzadas formando una X entre ellas. Posterior a esto, ya incidiremos sobre la clavícula haciendo 2 perforaciones, una que va a quedar 2.5 centímetros medial a la articulación acromio-clavicular y otra 4.5, con una diferencia de 2 centímetros entre una. Debemos recordar que la posición anatómica de estos pues ligamentos que queremos de cierta forma suplir y posteriormente reparar están entre 2.6 y 4.6 centímetros del borde lateral de la articulación. En esta parte debemos hacer una resección del menisco de la articulación acromio-clavicular, porque a la hora de tratar de reducir esta articulación, el menisco no nos va a permitir esta reducción sencilla. Ahí es donde, en ese caso, en esa imagen, estamos en las perforaciones. Utilizamos una broca 2.7. Entrecruzamos las suturas, como les comenté previamente, y se recuperan a través de estos orificios que hicimos en la clavícula. Nosotros nos apoyamos mucho de un suturlazo para poder pasar las suturas, ya que en este caso ya vienen juntas las 4 suturas, y tratar de pasarla por ese orificio pues es un poco complicado. Cada hebra de tibón del número 5 pues tiene más o menos un diámetro de 0.88 milímetros, y juntas las 4 pues es por lo menos un diámetro de 3.5, 3.4 milímetros, y pasarlos por esos orificios es un poco complicado. En esta imagen ya se encuentran las suturas, cada una por su orificio. La reducción de la articulación acromio-clavicular es la parte esencial de la cirugía, pero también es la parte más delicada de la cirugía.
tenemos que usar un objeto romo con el cual vamos a hacer presión sobre la superficie pues más superficial de la clavícula, más superior, y vamos a hacer una leve presión hacia abajo. Tenemos que tener un ayudante también que nos va a ayudar a elevar la extremidad torácica, tomándola desde el codo, haciendo una pequeña presión hacia superior. Una vez reducidas, es el momento pues crucial en el cual vamos a anudar las suturas. Se deben de anudar una por una y generalmente utilizamos el nudo deslizante de Duncan. Se puede notar a la hora de hacer la reducción es que el primer nudo va a quedar bastante tenso y bastante va a reducir bien, y poco a poco con cada anudado que le demos va a ir reduciendo un poco más, de manera que probablemente el primer y segundo hilo queden un poco flojos comparados con el tercer y cuarto, pero la reducción al final se ve bastante bien. Posterior a esto hacemos una reparación de los ligamentos nativos. Para esto utilizamos sutura de Vicryl en caso de poderlos encontrar. Hay casos en los cuales ya están bastante dañados y no alcanzamos a unir los cabos. Esta es una imagen pues digital más o menos de el cómo queda nuestra reducción. Si se fijan, aquí están señalados los 2.5 centímetros del primer orificio y los 2 centímetros que queda haber entre cada orificio, el entrecruzado de las suturas, y si observan un poco el borde lateral de la clavícula, pues ahí es donde ya está ausente el menisco, y además en algunos casos hacemos un pequeño Mumford menor a 2 a 4 milímetros. Es solamente para adquirir una reducción más anatómica y más fácil de realizarla. Y el resultado radiográfico que tenemos es este. Si se fijan en esta área, están los pequeños túneles que hicimos. La sutura debe pasar por acá abajo y el anudado queda aquí. Y esa es la técnica en sí. Nosotros, pues, por lo menos en un periodo de 5 años, tuvimos más de 48 pacientes, los cuales tratamos de esta forma, de los cuales, aparte, fueron muchos más, pero 48 fueron los que pudimos localizar de manera telefónica, y de estos, pues ya revisando expedientes, tuvimos que eliminar 7, a los cuales se les hizo alguna reparación del manguito rotador o algo que no permitía que fuera, pues, 100% confiable la información que nos brindaran. Posteriormente a la reducción, pues hacemos una reparación del rafé del totrapezoideo con un Vicryl delgado, y vamos suturando por planos y finalmente cerramos piel. La elección, nosotros generalmente utilizamos grapas para piel, pero el nylon de 3 ceros o 2 ceros generalmente da muy buenos resultados. Y el por qué utilizamos Vicryl delgado fue porque tuvimos un paciente que su complicación fue un pequeño seroma, no derivado del Epivon, sino derivado del Vicryl. Se le hizo un aseo en 2 ocasiones y posteriormente cerró de manera perfecta y sin ningún tipo de supuración de la herida. En cuanto a los cuidados postoperatorios, pues el paciente va a estar con un cabestrillo, pero eso no lo limita. Inmediatamente previo y posterior a la cirugía, hay movilización inmediata del codo, muñeca y dedos. Les digo, jamás está realmente el paciente inmovilizado, y posteriormente se altera la inmovilización con movimientos pasivos asistidos siempre por alguna persona preparada en terapia física por las primeras 3 semanas. Posterior a la tercera semana se inician los ejercicios de fortalecimiento progresivo de los músculos que estabilizan la escápula y el deltoides. Entonces, ahora continuamos con el doctor Daniel Moya. Doctor Daniel Moya es médico en Buenos Aires, del Hospital Británico. Ha sido fue expresidente de la Asociación Argentina de Hombro y Codo, y también fue representante de Latinoamérica en el Congreso Mundial pasado, presidente de la parte de América Latina. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros y por que nos platiques acerca de este tema controversial de las luxaciones tipo 3. Y decíamos, es que alguien escuché decir en alguna ocasión
Bueno, si es que es privada, se opera, y si es institucional, se maneja de forma conservadora, ¿no? Pero hay cuestiones muy importantes que queremos escucharte, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Vamos a ver que hay criterios muy concretos, fuera de todo sesgo comercial o económico, para justificar la indicación o no de una cirugía. Gracias por estar con ustedes, con este nivel científico y de amigos esta tarde. La realidad es que el manejo de la inestabilidad acromioclavicular aguda, fundamentalmente la de tipo 3, genera una gran cantidad de controversias, y eso es lo que hace interesante al tema. Si partimos de la anatomía y de la fisiopatología, ya empiezan las discusiones, porque la realidad es que todos los estudios que se han hecho desde Cadenat en 1917, pasando por Urist y Fukuda en 1986, que un poco han sentado las bases de la clasificación y del abordaje desde el punto de vista fisiopatológico que tenemos en relación a la clasificación, se han basado en cortes secuenciales de los ligamentos acromioclaviculares y de los ligamentos coracoclaviculares que nosotros llamamos laterales, que son el conoide y el trapezoide, pero yo podría empezar la controversia diciéndoles que falta un ligamento, que es el ligamento coracoclavicular medial, descrito por Caldani en 1821. A tal punto es la controversia que hay autores como Mark Klassen, junto con Murray, que refieren a haber hecho disecciones del hombro y que nunca encontraron el ligamento coracoclavicular medial. Sin embargo, nuestra experiencia es distinta. Son imágenes de un trabajo que presentamos en la revista Argentina de Anatomía ya hace unos años, donde a la izquierda pueden ver el hallazgo del ligamento coracoclavicular medial en fetos. Fue constante, apareció en todos, y a la derecha en hombros cadavéricos adultos, de ambos sexos, izquierdos, derechos, y en todos ellos apareció este ligamento que va, como podemos observar, a la derecha desde la coracoides a la clavícula, y que tiene fundamentalmente dos fascículos, uno anterosuperior y otro postero inferior. Pero además, en otro trabajo que publicamos en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, se hizo un protocolo de resonancia magnética de hombro que incluyó la posibilidad de encontrar al ligamento coracoclavicular medial, y aquí lo pueden ver, es la primera vez que se presentó en imágenes este ligamento. También lo encontramos en forma constante en una serie de voluntarios que no presentaban patología en el hombro, entre los cuales también estuve yo, y puedo decir que tengo un ligamento coracoclavicular medial. Pero más allá de eso, nos interesaba pensar en que si este ligamento puede contribuir a la estabilidad o a la inestabilidad, en caso de ser lesionado, de la articulación acromioclavicular. Y la realidad es que nos encontramos que en estudios cadavéricos, esto se publicó en el Journal of Shoulder, el Open Journal of Shoulder, al hacer la sección de los ligamentos acromioclaviculares, encontrábamos que la separación entre el acromion y la clavícula era en promedio 15 milímetros, pero como ven a la derecha, al hacer la sección de los ligamentos coracoclaviculares laterales, conoide y trapezoide, eso ascendía a 42 milímetros en promedio, lo cual era estadísticamente significativo. Pero como ustedes pueden ver, el ligamento coracoclavicular medial se tensaba al seccionar los ligamentos anteriores, y al hacer la sección del ligamento coracoclavicular medial, se producía un desplazamiento de la clavícula bajo la misma tracción a un promedio de 63 milímetros, lo cual también era estadísticamente significativo y coincide con el porcentaje que implicaría una luxación acromioclavicular tipo 5. También encontramos que aumentaba el grado de desplazamiento de la clavícula en sentido posterior
Por lo cual las implicancias clínicas, que aún deben probarse porque habría que hacer este protocolo de diagnóstico de resonancia magnética en pacientes con luxaciones acromioclavicular aguda, las posibles implicancias que nosotros tenemos como hipótesis es que podría ser responsable tal vez de la diferencia entre una lesión acromioclavicular tipo 3A y una 3B, podría estar dañado en las lesiones tipo 4 y también podría estar dañado en las lesiones tipo 5. Si se justifica o no reparar el ligamento coracoclavicular medial, lo dirá el tiempo, pero creemos que tenemos que buscar, como se busca en la ciencia, la verdad, y que sea toda la verdad y tener un conocimiento cabal de cómo funciona esta articulación. Pero otro tema que ya ha mencionado Jorge previamente es la importancia también, que muchas veces se desestima, de lo que es la estabilización dinámica de la articulación acromioclavicular, que está dada por las inserciones del trapecio y del deltoides, y que a través del cierre o la aplicatura de la fascia trapecio-deltoidea podemos también, durante un acto quirúrgico, controlar, y eso creo que es algo válido y es una alternativa válida. Si pasamos a otro punto, la clasificación también genera controversias. Y este es un trabajo publicado hace muy pocas semanas, en el cual se describe la incidencia de Alexander desde el punto de vista radiográfico y que es mejor hacer la medición entre el punto medio del acromion y la clavícula que considerar los espacios coracoclaviculares, a diferencia de lo que marcaba Rockwood en su clasificación. Sobre todo, los autores, algo que ya era sabido, muestran que en una lesión tipo 4, el desplazamiento posterior de la clavícula no puede evaluarse en toda su magnitud solamente con radiografías de frente. También hay grandes controversias en cuanto a la elección del tratamiento, si conservador o quirúrgico. Si recurrimos a la medicina basada en la evidencia, ya seguramente Carlos Torrens nos va a decir más de esto, como suele suceder con la medicina basada en la evidencia, a los cirujanos nos queda gusto a poco porque nos plantea más enigmas que soluciones, y siempre la conclusión es que no hay cantidad de evidencia suficiente para afirmar casi nada. Entonces debemos recurrir a otras alternativas, y creo que en este caso el nivel de evidencia tipo 5, ya que el tipo 1, el tipo 2 no es de tan buena calidad, nos da mucha información. Más allá de eso, si aplicamos la información que podemos encontrar en la literatura, me parece muy interesante este trabajo de Cox de la década del 80, en la cual él evaluó atletas y vio que cuando eran librados a su evolución natural, en las luxaciones tipo 3, prácticamente el 70% de los casos tenía síntomas a los 6 meses. Y en ese sentido creo que es importante, para sacar conclusiones, no basarse en información que compare el tratamiento conservador versus el tratamiento quirúrgico en poblaciones generales, donde en una misma bolsa se incluye la señora de 60 años y el tenista de 20, sino estudiar las poblaciones especiales. Y se ha visto que en atletas y en quienes realizan deportes de lanzamiento, las chances de patología o sintomatología con el tiempo, si no se trata quirúrgicamente la luxación, puede generar problemas y traer dificultades. Sin ir más lejos, y en una población general, Gúmina encontró que el 70% de los pacientes no tratados presentaban patología de disquinesia escapular, y además presentaban cuadros de cervicalgia con una frecuencia mayor que la población general. Evidentemente, entonces, hay secuelas de la luxación acromioclavicular crónica, en el caso más frecuente de las tipo 3. Rockwood nos orienta con respecto a la toma de decisión con criterios clínicos, y él refiere que
a menor edad hay más chances de indicar un tratamiento quirúrgico, sobre todo en menores de 25 años, pero también hace hincapié en las expectativas no solamente deportivas, sino también laborales del paciente. Y lo que sea deporte de lanzamiento o actividades que impliquen el uso por encima del nivel del hombro, justifican pensar en una cirugía. Así como también, por ejemplo, contraindica el uso de cirugía en pacientes jugadores de rugby, por ejemplo, que tienen una alta frecuencia de este tipo de lesiones y entonces la chance de recidiva sería muy importante. Basmenia y Kibler van un paso más allá y nos subdividen las tipo 3 en 3A y 3B, siendo las 3A, aunque suene un poco extraño de decirlo, una luxación estable, y las tipo 3B, una luxación inestable. Y una forma de evaluarlo esto clínicamente es con la maniobra de aducción cruzando el cuerpo, donde lo que vamos a encontrar como indicio de inestabilidad es que se da una superposición de la clavícula con el acromion. Esto, como vemos a la derecha, puede ser graficado también radiológicamente. Entonces, con respecto a esto, mi criterio es indicar la cirugía específicamente en pacientes jóvenes, sobre todo si hacen deporte de lanzamiento, tienen actividades laborales que implican el uso al nivel del hombro o por encima del brazo, y si puedo identificar que el paciente tiene una lesión tipo 3B. Otro tema al que hacía mención el doctor Morales es la cronología del tratamiento. Y se ha discutido si se justifica hacer el tratamiento en agudo o en crónico. Kibler me decía en un intercambio de mails con respecto al tema hace unos años que se habían vuelto más agresivos en indicar la cirugía porque los mejores resultados se ven cuando la cirugía es precoz. Y la realidad es que discutir si agudo o crónico sería lo mismo que discutir si reparación o reconstrucción. Este es un paciente al que, por tratarse de una luxación crónica, le hicimos una reconstrucción. Pueden ver a la izquierda la osteotomía de la clavícula, el ligamento acromio-coracoideo ingresando por el sitio de la osteotomía, y aquí ven desde arriba la fijación del ligamento acromio-coracoideo con una pequeña pastilla de acromion. Yo prefiero evitar esto, si puedo, y hacer una reparación, respetar la anatomía. Golke demostró que con la cirugía en agudo se obtienen mejores niveles de score de constant, mayor chance de reducción anatómica, menores complicaciones y mayor satisfacción del paciente. Por lo tanto, siempre preferimos una reparación en agudo, considerando como tal el momento ideal las primeras 2 semanas. Otro tema controversial es si resecar o no el extremo distal de la clavícula. Yo prefiero en agudo no resecarlo. ¿Por qué? Porque la resección del extremo distal de la clavícula está expuesta a complicaciones. Este es un trabajo que tuve la suerte de poder presentar junto con Carl Basmenia y con Charles Rockwood en el American Academy hace varios años, y vimos que había una alta tasa de complicaciones relacionadas con errores técnicos, pero también con complicaciones que aparecían espontáneamente, como las osificaciones heterotópicas en el área entre la clavícula y el acromio. Entonces, si puedo evitarlo, lo evito. Otro de los temas controversiales es si reparar o no los ligamentos coracoclaviculares. Se ha dicho que no cicatrizan porque son cordonales, cosa en la que estoy totalmente de desacuerdo porque basta estudiar la anatomía para ver que no son cordonales. Se ha dicho que no se encuentran, pero la realidad es que si se opera en agudo, sí hay grandes chances de hacerlo. Avalando lo que decía el doctor Morales, este es un estudio que se presentó en el Congreso Mundial de Cirugía de Hombro en Japón en el año 2013, y se demostró que las chances de recuperar la cinemática articular son mayores si se reparan los coracoclaviculares. Los coracoclaviculares, como cualquier ligamento, no son simples cinchas que sostienen 2 huesos, son detectores neurológicos de propiocepción que contribuyen al funcionamiento de las articulaciones en forma adecuada. Entonces, no tenemos que pensar como carpinteros, sino pensar que hay todo un sistema neurológico inconsciente que está estabilizando a las articulaciones. La realidad es que
se debe buscar a los ligamentos coracoclaviculares, bien en la base de la coracoides. Aquí les estamos marcando con la pinza el ligamento trapezoide, que como ven de cordonal no tiene nada, y por detrás se encuentra el conoide. Otro de los temas que se ha dicho entonces, como les decía, es que no cicatrizan. Aquí ven un paciente nuestro antes y después de la cirugía, y nosotros a muchos pacientes les hacemos simplemente con fines académicos una resonancia magnética de control posoperatoria, y aquí podemos ver que el ligamento, es decir, los ligamentos coracoclaviculares aparecen a los 6 meses de la cirugía y que están cicatrizados. Entonces vale la pena ese gesto quirúrgico que aquí hemos hecho con un pequeño punto de sutura aproximando los ligamentos. Otro gran tema de discusión, y ya avanzó sobre eso el doctor Morales, es qué método de contención utilizar. A mí no me gusta mucho utilizar suturas no reabsorbibles porque a veces nos encontramos con este tipo de situaciones. Se termina guillotinando en algunos casos la clavícula. Por eso prefiero usar el PDS número 1, PS2 número 1, que es un hilo de reabsorción lenta, demora aproximadamente 180 días en reabsorberse, tiene una gran resistencia tensional y no genera una reacción tisular de importancia. Ya se ha hablado, las clavijas se han dejado de utilizar, teníamos el riesgo de que se partieran, de la migración. No he visto buenos resultados con el tornillo de Bosworth modificado por Rockwood. Para mí la placa gancho tiene un rol, pero específicamente en la reconstrucción de casos severos con defectos óseos de la clavícula distal, pero jamás la usaría en un cuadro agudo. Y el advenimiento de todos estos sistemas para uso abierto, artroscópico, con suturas no reabsorbibles, de alta resistencia, con el uso de botones o el uso de arpones, no me termina de convencer. La realidad es que me han llegado muchas complicaciones y más allá de eso, la literatura habla de 50% de malos resultados, habla de que no es un procedimiento, no son un procedimiento adecuado, trabajos que demuestran que hay una tasa de complicaciones alta que ha hecho que no me tiente a cambiar un método que vengo usando hace más de 25 años, y la realidad es que tal vez sea el método más noble que me ha tocado usar dentro de todo el abanico de posibilidades quirúrgicas del hombro. Fíjense, esta era una discusión de expertos de la ANA donde refieren que con el graft rope han llegado a tener casi 100% de fallas, lo cual suena estadística y es muy interesante, pero hubo pacientes detrás de eso que tuvieron que sufrir una complicación y probablemente una segunda cirugía por probar un método nuevo. Yo con mis pacientes eso no lo quiero. Aquí vemos un estudio más reciente, 2016, multicéntrico, 116 casos, con 41% de persistencia de la inestabilidad acromioclavicular y 22% de complicaciones. Otro trabajo también de 2016 con 44% de complicaciones. La realidad es que si uno se basa en esto, por supuesto que va a optar por el tratamiento conservador, pero si uno puede tener un método que sea confiable y que sin complicaciones dé una tasa aceptable de buenos resultados, creo que es la elección. El método de cerclaje, que es mi preferido, también está expuesto a controversias. Hay autores que han dicho que no se logra una estabilidad vertical suficiente, pero este trabajo de Lederman del 2013 comparó el cerclaje, el tightrope y la placa clavicular y concluyó que el cerclaje era la estabilización más fisiológica. Aquí ven uno de nuestros casos, antes y después, y fíjense que estéticamente solamente eso justificaría la cirugía, pero ya hablamos de todas las implicancias desde el punto de vista biomecánico. Les voy a mostrar dos casos como ejemplo. Este es el paciente más joven de nuestra serie, un chico de 14 años de edad, que en realidad no tuvo una luxación acromioclavicular, sino un desprendimiento epifisario del extremo distal de la clavícula. La clavícula se había desplazado sobre todo a posterior y atravesaba el trapecio. Aquí pueden ver intraoperatoriamente, esto es la epífisis distal de la clavícula,
y aquí ven la diáfisis desplazada hacia atrás. A este paciente le hicimos, acá ven los ligamentos coracoclaviculares, que ya están, digamos, reparados, pero no se ha hecho el nudo de la sutura, porque eso lo hacemos al final. Y aquí ven a la derecha el cierre de los hilos de PDS que están haciendo el cerclaje alrededor de la clavícula y la reducción de la epifisiolisis del desprendimiento epifisario. Aquí pueden observar la imagen radiográfica posoperatoria y aquí podemos ver la resonancia magnética en el corte sagital preoperatorio y el posoperatorio, que no es una resonancia de la mejor calidad, pero se ve la cicatrización de los ligamentos. Y este es el resultado funcional. Este paciente lo operé hace aproximadamente 6 o 7 años y sigo teniendo contacto con él y sé que está bien. Este otro caso que les voy a mostrar para finalizar es probablemente el deportista con mayor demanda que operamos, representante olímpico en lucha libre, y como pueden observar, presentaba radiológicamente la típica imagen de un tipo 3B, y este paciente 4 meses después de operado ganó una medalla de bronce en un campeonato a nivel sudamericano. Es decir, que aún en pacientes con un nivel de exigencia tan importante, esto nos puede dar buenos resultados. En definitiva, creo que todavía hay mucho por discutir, que es un tema apasionante y que, como decía Codman, evolutivamente nosotros tenemos que respetar y estar digamos, orgullosos de nuestras clavículas porque son, desde el punto de vista filogenético, una estructura muy moderna y que dejar todos los casos liberados a su evolución natural no es la mejor política. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesantes conceptos que has vertido. Como dices tú, daría pauta para discutir. Doctora Ronis, ¿tenemos preguntas hasta ahora? Creo que por cuestión de tiempo vamos a dejar al final. Sí, si gusta lo podemos dejar al final. Tenemos un par de preguntas. Lo dejamos al final. Solamente yo quisiera hacer una acotación. Se subraya, aparte de este ligamento, la propiocepción, ¿verdad? No solamente son tiras los ligamentos, no solamente son prolongaciones de tejido, sino que también son parte de ese interactuar tridimensional global de movimiento de nuestra cintura escapular compleja, ¿no? Y que además se va a interactuar siempre. Lo subrayaba el doctor Moya y creo que hemos tenido nosotros casos, para hacer otro breve comentario, nosotros dejamos de utilizar esos sistemas de Twin y tie rope y todas estas cosas porque definitivamente sí teníamos muchas fallas y además a nivel privado pues podemos pedir, los seguros lo cubren, pero en el hospital donde laboramos la economía de los pacientes no es la mejor, entonces nos ayuda mucho el hecho de hacer estas técnicas con suturas que ya mencionaba Jaime Castillo. Bueno, y en cuestión de obvio del tiempo, vamos a dar paso a quien le agradecemos, al doctor Carlos Torrens, quien es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y médico en jefe del Servicio de Extremidad Superior del Hospital del Mar. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, solo quisiera agradecer antes de empezar al doctor Jorge Morales y al doctor Arronis haberme invitado a participar en este seminario tan interesante. También quería tener la oportunidad de saludar a Jaime Castillo, que estuvo conmigo unos meses en el Hospital del Mar. Espero que fueran provechosos. Y bueno, quizás todas las cosas malas tienen algo de bueno, ¿no? Y toda esta pandemia que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, la parte buena es que nos pone en contacto de esta manera que quizás no hubiera sido posible si no hubiera sido por esto, ¿no? Y yo soy un poco un enamorado de la medicina basada en la evidencia. Pienso que la medicina es una ciencia y que por tanto debe ser evaluada como una ciencia y con los métodos científicos. Y demasiado frecuentemente evaluamos nuestras decisiones y nuestros tratamientos a nuestros pacientes basados más
en nuestras opiniones personales o en las opiniones de expertos que no en un análisis científico. No hace mucho hicimos un estudio con un survey con cirujanos de hombro y pudimos demostrar que todos nosotros, cuanto más hacemos algo, mejor nos pensamos que va. Todos tenemos muchos sesgos, ¿no?, inherentes a nuestro trabajo y a nuestra forma de ser. De manera que aquí demostrábamos que los cirujanos que ponen más prótesis invertidas se creen que van mejor de lo que realmente van. De manera que tienden más a convencer a sus pacientes de operarse. Y este es solo uno de los muchos sesgos que podemos tener. De manera que, si queremos saber qué sabemos de la luxación acromioclavicular, la primera aproximación es ir a PubMed y ver cuántas publicaciones hay. Más allá del número de publicaciones, en PubMed también podemos ver la tendencia de estas publicaciones. Y fijaros cuál ha sido el aumento exponencial de estas publicaciones sobre acromio clavicular. Curiosamente, este aumento exponencial ha venido de la mano de la introducción de técnicas artroscópicas en la cirugía acromioclavicular. Antes del advenimiento de la artroscopia, era una patología bien estudiada, pero no masivamente estudiada, como ha sido estos últimos 5 o 10 años. Y esto queda reflejado en el número de publicaciones. De manera que, basándome solo en algo de contenido científico, todo lo que os diré viene de extraer datos de estudios randomizados y de systematic reviews. No he mirado ningún estudio nivel 4, ni retrospectivo, ni case reports, ni case series, nada. Solo estudios randomizados y systematic reviews. De manera que hay 12 que comparan el tratamiento conservador y la cirugía, y hay 14, curiosamente, que comparan tratamientos quirúrgicos. Probablemente en cirugía de hombro la acromioclavicular es la segunda patología con más estudios randomizados, seguida del síndrome subacromial. Y desafortunadamente probablemente ha seguido el mismo camino. Si miráis la distribución por años, veréis que los estudios randomizados o systematic reviews comparando el tratamiento conservador con el quirúrgico se han ido manteniendo a lo largo de los años. Mientras que el afán de comparar técnicas quirúrgicas es un afán de los últimos 5 años. De manera que casi todos los estudios randomizados y systematic reviews se comparan técnicas quirúrgicas, mayoritariamente artroscópicas, es algo de los últimos 5 años. De manera que esto nos da un poco también una perspectiva de cómo ha evolucionado el tratamiento de la luxación acromioclavicular. Vamos a ver qué se sabe del tratamiento de estas lesiones entre hacerlo conservador o quirúrgico. Hay 5 estudios randomizados que incluyen más de 350 pacientes, con todos los tipos representados, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y comparan el tratamiento conservador con cirugía, al principio con técnicas de Kirchner, con hook plate, con plastias. No se ha encontrado ninguna diferencia clínica, en resultado clínico. Hay una más rápida recuperación en el tratamiento conservador, como es lógico, de la misma manera que hay un resultado estético mejor con la cirugía y igualmente hay más complicaciones con el tratamiento quirúrgico. Y también es cierto que un 16% de pacientes con tratamiento conservador a lo largo de la evolución requieren cirugía. ¿Qué dicen los systematic reviews? Hay 7 systematic reviews. Uno solo incluye estudios randomizados, mientras que los otros ya incluyen estudios de niveles inferiores. Pero igualmente no encuentran ninguna diferencia respecto a outcome clínico, respecto a dolor, respecto a desarrollo de artrosis secundaria. Y igualmente más rápida recuperación en el tratamiento conservador, pero mejor cosmesis en la cirugía. Lo ha presentado ya Daniel Moya. La Cochrane probablemente es la que más trabaja en esto y hacen un trabajo súper exhaustivo en distintos temas de cirugía del hombro.
Y la conclusión de su última revisión es que a pesar de que la evidencia no es muy alta, pero es la que tenemos, la cirugía probablemente no da ningún beneficio respecto al tratamiento conservador. Un poco lo que decía Daniel es cierto. El principal problema es que no tenemos siempre estudios de nivel 1. Pero siempre hay evidencia. A veces la evidencia no es la que quisiéramos, sino que es inferior. Pero en este caso tenemos bastante evidencia de estudios tipo 1. De manera que después de revisar todos los estudios randomizados y los systematic reviews en las luxaciones acromioclaviculares, uno tendría que concluir, bueno, pues hacemos unos pocos más estudios randomizados y cerramos el tema, porque ya tenemos la respuesta. Bueno, esto no es lo que pasó. Lo que pasó fue que con la introducción de la artroscopia se echó tierra encima a todo lo que se había desarrollado de tratamiento conservador y se pasó a operar todas las luxaciones acromioclaviculares. No los cirujanos de hombro, los artroscopistas mayoritariamente. Los cirujanos de hombro, igual que Daniel o que Jorge, han evolucionado sus técnicas, sus propias técnicas. Mientras que ha habido un boom de cirugías de luxación acromioclavicular y queda reflejada en los estudios. Si miramos qué nos dicen los estudios que comparan cirugías, vemos que hay 7 estudios randomizados. Uno compara la cirugía abierta versus la artroscópica. La única diferencia que encuentra es que la artroscópica es bastante más larga y bastante más cara. Otras 2 estudios randomizados estudian la placa Hook versus el Tightrope. No hay diferencias clínicas, solo hay diferencias en el tipo de complicación. Las placas Hook requieren una segunda cirugía siempre y los Tightrope parece que tienen algo más de infección y de recidiva. Hay un estudio randomizado que compara el doble endobutum versus el triple endobutum. Esto ya casi es perversión de ciencia, tampoco hay ninguna diferencia clínica. Otro randomizado compara la placa Hook con o sin ligamento reconstruido y parece ser que los que se reconstruye el ligamento van mejor que los que solo se pone la placa y no se reconstruye nada. Otro estudio randomizado compara Kirchner's threaded o smooth sin diferencias. Este es un estudio del año 84-86. Y finalmente otro estudio compara la cirugía navegada mientras que con la cirugía asistida con eco y tampoco encuentra ninguna diferencia. De manera que respecto a los estudios randomizados han comparado todos los tipos de técnicas y da lo mismo. Jorge también decía que hay más de 150 técnicas descritas para reparar la acromioclavicular. Y os aseguro que si leéis sus trabajos todos van bien. De manera que a lo mejor no hacía falta hacer tantos estudios porque está claro que todo lo que hagas quirúrgico va a ir bien. También hay 7 systematic reviews. Uno mira si el número de túneles que usas al hacer un injerto da diferencias. No parece que haya diferencias. 3 systematic reviews miran si hay diferencias entre hook plate y tightrope y parece que hay diferencias respecto al tightrope que da mejores resultados clínicos con una diferencia significativa de 4 puntos en el constant. El constant va de 0 a 100, lo cual una diferencia de 4 puntos puede ser significativa, pero os aseguro que para nada es clínicamente relevante. Hay más complicaciones en el tightrope y hay una mejor función. Luego hay un systematic review que evalúa los resultados del Surgilis y tampoco hay demasiadas evidencias. Otro systematic review evalúa el hook plate versus Kirchner versus Weberdon y parece ser que la placa y el Kirchner tienen muchas más complicaciones y el Weberdon da más reintervenciones no esperadas. Y finalmente hay uno que compara las técnicas artroscópicas entre ellas y solo puede concluir que el tightrope da más irritación y que probablemente las técnicas de injerto tienen más tendencia a perder reducción.
De manera que un poco resumiendo toda la evidencia, si uno lo mira desde fuera, parece claro que el tratamiento conservador debe ser el tratamiento de elección en este tipo de lesiones, sobre todo en las lesiones de grado 3. El tratamiento quirúrgico entre ellos no se ha demostrado que tengan grandes diferencias, aunque por supuesto cada uno tiene la sensación de que su técnica es la que va mejor y es la que debe usar. Y cada vez hay más tendencia a decir en las publicaciones o en los systematic reviews que el tratamiento quirúrgico se debe reservar a las lesiones grado 4, grado 5 y grado 6. Lo cual es algo un poco sorprendente, porque si uno mira la distribución de estas lesiones, y esto es con más de 500 lesiones acromioclaviculares, de todas ellas, solo hay 4 tipo 4, 7 tipo 5 y una tipo 6. De hecho, nosotros tuvimos la casualidad de tratar una luxación tipo 6, pero son excepcionales. Excepcionales. No he vuelto a ver ninguna otra tipo 6 en mi vida. De manera que uno se pregunta, ¿de dónde salen tantos pacientes tipo 4, tipo 5 y tipo 6? Como para que dé de sí de hacer systematic reviews y hacer tantas cosas, cuando en realidad son muy pocos pacientes. Probablemente la respuesta está en que si uno mira cuál es la concordancia y la reproducibilidad de estas clasificaciones, es una concordancia y una reproducibilidad muy baja. De manera que si vemos esta imagen y creemos en el tratamiento conservador, diremos que es una lesión grado 3, y si creemos en el tratamiento quirúrgico, diremos que es una lesión tipo 5. Y entonces la clasificaremos más de acorde con el tratamiento que queremos hacer que no con la clasificación real de la fractura, de la luxación, porque hay una muy baja concordancia. De manera que un poco lo que yo hago es, hago tratamiento conservador en prácticamente todas las lesiones grado 3. Solo opero los pesados y cuando digo pesados me refiero a aquel paciente que es muy pesado, que quiere operarse, porque este se va a operar seguro, ¿no? Y si lo trato conservadoramente me va a venir dentro de 3 o 4 meses diciéndome que tiene dolor, que tiene dolor, que tiene dolor. Y entonces la cirugía para mí será más compleja, de manera que si veo que es alguien que claramente quiere operarse, lo opero, solo por comodidad, porque sé que va a decir siempre que le duele y el dolor no lo puedo evaluar de ninguna otra manera. Sigo haciendo un Weber-Dunn modificado en grados 4 y 5, tengo que admitirlo, y eso no supone más de 4 o 5 cirugías año para mí. De manera que la gran mayoría están tratados de manera conservadora y muy, muy pocos los tratamos quirúrgicamente. Y solo quisiera remarcar que cada vez más, y algo se ha insinuado ya, las casas comerciales y los líderes de opinión que trabajan para las casas comerciales nos empujan continuamente a hacer distintos tratamientos. Y se ha visto con todos estos tratamientos de tightrope, artroscópico, todo esto que han fracasado estrepitosamente, pero no sin antes llenar los bolsillos de algunas compañías, lo cual es algo que deberíamos todos estar un poco alerta. Casualmente, esta misma semana se ha publicado un estudio que hicimos en el cual vimos que los líderes de opinión atraen más a la comunidad médica que los estudios randomizados. A pesar de que sepamos de que los estudios randomizados se publican en revistas de mayor impacto, todos son tipo 1, y a pesar de que sepamos de que los opinion leaders tienen muchos más conflictos de interés que los estudios randomizados. No importa esto. A través del ResearchGate podéis saber el número de veces que se leen los artículos, pues los artículos de los líderes de opinión se leen muchas más veces que no los estudios randomizados, de manera que atraen mucho más. Un poco ya para concluir, si tan mal fuera el tratamiento conservador, probablemente el número de luxaciones acromioclaviculares crónicas sintomáticas que operáramos al año sería muy alto. Y esto no es así. De manera que
yo no opero más de 2 o 3 luxaciones acromioclaviculares crónicas sintomáticas al año que no hayan sido operados, ¿no? Cuando el tratamiento conservador estuvo muy extendido hace tiempo, ¿no? De manera que a veces tenemos evidencias directas, como son los estudios randomizados, y a veces tenemos evidencias indirectas, que es pensar en cuántos pacientes vemos al año con luxaciones crónicas sintomáticas. Y nada más, esto era todo lo que os quería decir y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta interesante charla. Ahora, antes de entrar a la sesión de preguntas, me recordaste anecdóticamente al doctor Rodwood en las últimas presentaciones que él tenía y me tocó verlo en la Academia Americana y dijo, para los casos de los pacientes con lesiones irreparables de manguito rotador, pacientes arriba de 70 años, dijo que con el respeto que las casas todas comerciales me merecen, ahora diré que esto no es así, ni una fila, 2 filas, etcétera. Entonces, él dijo que era reacio a entrar por la cuestión del manejo artroscópico, pero que Stephen Burkhardt lo había convencido y entonces hacía solamente debridación, ¿no? Bursectomía, etcétera. Y después presentó una casuística importante en rancheros tejanos que hacían sus actividades, ¿no? Estamos hablando de gente que hace esfuerzos y que no se utilizó ningún ancla ni ningún implemento. Entonces, creo que ahora el marketing y las casas comerciales y la mala educación que a veces dirigimos a nuestros residentes en este sentido, ¿no? Tú dices ahora, y se ha demostrado la credibilidad de los líderes de opinión, pero entonces, ¿por qué no hacemos más ciencia en ese sentido, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo, porque nosotros mismos los encauzamos y luego entonces ya, en lugar de estar a veces en los foros, están en los stands comerciales para ver qué hay de nuevo y cuál es el último implante de ya sea una sutura o hasta una prótesis inversa. Entonces, te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Y ahora esperamos, doctora Ronis, las preguntas de la gente, ¿no? Claro que sí. Empezando, tenemos una pregunta para el doctor Carlos, de aquí de la Ciudad de México. Con referente a su manejo de los pacientes de forma conservadora, ¿cuál es su protocolo? Tiene un paciente con una luxación grado 3, lo va a manejar de forma conservadora, ¿cuál es su manejo? Normalmente les dejamos un cabestrillo durante una semana, que es algo antiálgico, básicamente, y a la semana ya empiezan la rehabilitación. Y entonces no hay ningún límite. Pueden reincorporarse a su actividad deportiva en cuanto estén asintomáticos, cuando no tengan dolor. De manera que no creo que es solo proteger el hematoma. Los ligamentos ya están rotos, o sea que no vamos, y los ligamentos normalmente se replegan debajo de la clavícula, o sea que o los operas o es imposible que cicatricen, de manera que no intentamos ninguna reducción ni nada, solo inmovilización una semana para el dolor y luego progresivamente rehabilitación y reincorporarse cuando ellos estén sin dolor. Los hay que a las 3 semanas están haciendo de todo y los hay que tardan 3 meses, ¿no? Depende un poco de cada uno. Ok, ¿alguien más que guste dar algún protocolo? ¿Cómo maneja sus pacientes de forma conservadora? Daniel, ¿quisieras La comentar? realidad es que el tratamiento conservador de las luxaciones acromioclaviculares no es complejo, es decir, la articulación glenumeral suele estar en buenas condiciones, suele ser gente joven y entonces la recuperación en el corto plazo es buena. Tal vez la sutileza que yo quisiera o el matiz, Carlos, porque me parece perfecto lo que has presentado, un poco has hecho del anatomopatólogo después de las discusiones clínicas. Sinceramente, yo no creo que opere más del 15 o 20% de los pacientes que recibo con luxación acromioclavicular. Digamos que no es mi visión operar todo, ni muchísimo menos. Trato de discernir. ¿Por qué? Porque me parece que lo que yo podría ver críticamente, es decir, esos trabajos, ¿qué tipo de población evalúan? ¿Ponen a todas las luxaciones acromioclaviculares en un solo saco? Porque si yo aislara
los casos por edad y por tipo de deporte, probablemente esos resultados globales no fueran los mismos. Y tal vez habría que ver ese 16% que termina en cirugía, qué edad tiene, qué tipo de actividad hace y por qué síntomas viene. Porque a mí me ha tocado operar muchos pacientes en realidad que no son pesados, que vienen porque sienten que se les traba el hombro, que se les producen bloqueos entre la clavícula y el acromion, y esos son los pacientes que he operado crónicamente, o la típica queja, que tal vez el paciente ese no vuelve a operarse, yo no me operaría si lo tuviera, pero es el que te refiere que va a sacar los zapatos debajo de la cama y tiene un dolor importante en su secuela de luxación acromioclavicular, o aquel que rompe el manguito rotador, como nos decía Kibler, precozmente por la disquinesia escapular. Entonces me parece que si bien es muy bueno el análisis, tal vez haya matices en los extremos del análisis de estas poblaciones que son demasiado a grosso modo y que no nos permiten deslindar y tener una valoración para marcar un límite. Ya, yo creo que la idea un poco es más del 80% de luxaciones acromioclaviculares se producen en jóvenes. Hemos de estar de acuerdo, es muy infrecuente la luxación acromioclavicular en alguien de 70 años, a pesar de que se puede producir, pero es muy infrecuente, ¿no? De manera que los pacientes que ingresan en estos estudios randomizados son los mismos que vemos siempre, ¿no? Son pacientes jóvenes. Los pesados yo me refería a los agudos, no a los crónicos, ¿no? Los agudos. Sí, Hay sí, gente sí. hay gente que cuando se ve en el espejo la luxación dice yo así no quiero seguir porque esto me está matando, ¿no? Y entonces, Por estética, por creo que estamos estética todos de o por, acuerdo ¿no? que no operaríamos a nadie, ¿no? Pero yo creo que si quisiéramos evitar sesgos, deberíamos estudiar retrospectivamente aquellos que se operan crónicos. Bien. Es decir, intentar saber qué tipo de luxación en qué tipo de paciente más frecuentemente, si no se opera, a la larga solicita cirugía, ¿no? Yo te Porque si puedo no, contar, es muy en difícil. mi caso ha sido como indicación en crónicos, falla mecánica. Porque si a mí me viene alguien crónico con dolor, como no me corren los tiempos, trato de agotar el tratamiento conservador, lo pongo en un programa de rehabilitación, etcétera, etcétera, y cuando realmente me convence que no puede vivir con eso, recurro a la cirugía. Y la mayoría de las veces me ha facilitado la decisión ver que el paciente trata de elevar el brazo y se siente un clac y se le traba el brazo. Entonces, en esos casos, por supuesto, tengo pocas expectativas con la rehabilitación. Hay otra subpoblación que es interesante, que son los deportistas de élite, ¿no? Y que todo el mundo tiende a querer operarlos más, excepto un grupo, los jugadores de rugby. Exacto. Los jugadores de rugby, si los operas, al siguiente domingo vuelve a estar luxado. Totalmente. Pero el hecho de no operarlos no les interfiere en su carrera. No, para nada. Es decir, que todo es un poco más complejo a veces de lo que... Pero estoy de acuerdo en que la situación ideal sería que fuéramos capaces de aislar este 16% y operarlo de entrada y no hacerle perder el tiempo, ¿no? Sí, bien, perfecto. Yo quiero insistir, perdón, Daniel, en los jóvenes, como dicen en las lesiones asociadas, porque también se dan los casos en que un paciente que ya fue operado sigue con dolor. Y ese grupo también debe ser tomado en cuenta. Y eso es por una falla en el diagnóstico incompleto, que aunque es baja su presentación o su frecuencia, sí debemos pensar en ello, porque sí hay pacientes que ya llegan operados y te llegan al consultorio y siguen teniendo dolor. Entonces habrá que poner atención también en lesiones asociadas. Y rescato como concepto para la gente joven, a partir de lo que ha dicho Carlos, que la realidad es que la tasa de indicación de cirugía sobre cantidad de luxaciones acromioclaviculares que uno recibe es baja. Eso estoy totalmente de acuerdo, es decir, es mucho más probable que un paciente termine con tratamiento conservador que con quirúrgico.
pero en mi caso, siguiendo las enseñanzas de Rockwood y teniendo algunos parámetros, algo, está bien, es seguir el líder, ¿no? El referente, pero no tengo sesgos comerciales porque uso 6 hebras de hilo por los cuales no recibo ningún tipo de reconocimiento. Y la realidad es que me parece que en algunos pacientes implica evitar complicaciones desde dolor cervical, como hemos visto, disquinesia escapular, una serie de cosas. Pero sí es cierto que la tasa es baja. Desgraciadamente también, como dice Carlos, ¿no? Y ya lo hemos visto quienes tenemos más años con las técnicas artroscópicas. Van a operar todo durante 10 o 15 años, dentro de 10 o 15 años nos van a decir que en realidad no era necesario y que la tasa de complicaciones era muy alta y que nos olvidemos de todo lo que dijeron y los mismos que nos dicen hoy blanco nos van a decir mañana negro, ¿no? Eso ya lo vimos con la inestabilidad glenumeral y con otras técnicas. Muy bien. Doctora Ronis, ¿hay más preguntas? Sí hay. Nos preguntan bastante en la frecuencia de luxación acromioclavicular en niños y cuál es su mejor forma de tratarlos. ¿Cuál es su tratamiento de elección para los niños? Yo mostré un caso que en realidad no era una luxación acromioclavicular, era un desprendimiento epifisario del extremo distal de clavícula. También me planteó enormes dudas si operarlo o no. Le escribí a Rockwood, Rockwood me dijo que no lo operaría y yo finalmente decidí operarlo y no me arrepiento porque me encontré que la clavícula atravesaba el trapecio y también, por lo que investigué, muchos de estos pacientes terminan haciendo una segunda clavícula porque la capacidad que tienen de formación de hueso en el estuche perióstico es muy grande y terminan quedando 2 clavículas, la luxada, que era la original arriba, y la nueva abajo, y la que queda arriba termina generando sintomatología con las actividades del deporte, y está descrito que se ha tenido que resecar la clavícula original y dejar la nueva clavícula. Entonces, a esa edad, hoy si yo tuviera un desprendimiento epifisario, lo volvería a operar. Además, la evolución fue tan buena que creo que justifica. También hay que tener en cuenta en los niños la pseudoluxación de clavícula, que es la ruptura del estuche perióstico y el desprendimiento de toda la clavícula sin ruptura de los ligamentos. En este caso, este paciente, como les mostramos, tenía roto el conoide y el trapezoide. Ok. Otra pregunta nos comenta el doctor José Antonio Santana de Dios. Si alguien realiza alguna reparación anterior para suplir el ligamento acromioclavicular anterior. No. Nadie busca una reconstrucción de ligamentos. No. Yo durante un tiempo puse como una lazada acromioclavicular y daba muchas calcificaciones, tampoco dio ninguna diferencia clínica ni nada, no hago nada. Ok. Además, sí, perdón. Ajá. No, adelante, doctor. No, en teoría uno lo que hace sí es exploramos la articulación acromioclavicular y lo que hacemos es reparar la cápsula. Si vemos que está luxado el menisco, lo resecamos y tratamos de cerrar lo que hay, pero en mi caso no hago ningún tipo de plástica. Ok, la siguiente pregunta es, ahora con el advenimiento del internet hay muchas cosas, muchos pacientes que llegan ya con tratamientos buscados y te exigen inclusive realizar uno u otro procedimiento. ¿Ustedes cambian su proceder, digamos, iban a hacer una cirugía o un tratamiento conservador y el paciente llega exigiendo tal vez una cirugía y una cirugía no abierta, sino artroscópica, por lo que ha leído de las incisiones, video, recuperación, etcétera? Si un paciente, perdón, llega exigiendo, como decimos en México, su tequila y su canción, prefiero que busque otro cirujano. Es decir, la experiencia la tenemos nosotros. La experiencia, nuestra obligación es informarle y darle todas las posibilidades a los pacientes, ¿no?
Pero no puede un paciente, desde mi punto de vista, estar mal informado y llegar a exigirle a un médico, sea el tratamiento que sea, con todo y el advenimiento del Internet. Estamos en la obligación de explicar, de tratar de convencerlo de la mejor manera de qué es lo más favorable para él. Si el paciente, en mi caso, que llegue así y que quiera exigir un método, de verdad, sí, yo le he dicho, bueno, consulte otra opinión y probablemente esté acorde con lo que usted ha leído y con lo que quiere, pero no es lo que yo le voy a ofrecer, ¿no? Esto, desde luego, tendríamos que individualizar el tipo de luxación y si hay disquinesia, no, si es aguda, si es crónica, pero independientemente de ello, yo, de verdad, o sea, le digo que consulte una segunda opinión. Normalmente yo les hago una primera aproximación, ¿no? Y la primera aproximación que les hago es, les pregunto, ¿usted de qué trabaja? Y si, por ejemplo, me dice, pues, yo qué sé, yo reparo motores de aeronáutica, ¿no? Bien. ¿Usted busca en la web qué saben o qué dicen las páginas de aeronáutica? Dice, sí. ¿Y qué dicen? Todo lo que dicen es falso. De manera que llega a entender de que todo lo que ha leído de medicina es falso, porque él, cuando consulta su propio trabajo, sabe que todas las páginas son falsas. Dicen tonterías, todas. Entonces hay otro supuesto que es el que da más problemas, ¿no? Que es el del paciente público. Porque el paciente público o viene a mí, no hay más, ¿no? Y entonces me sabe bastante mal. Entonces en el hospital hay un recurso que es que puedes pedir una segunda opinión y le rellena la segunda opinión y pueden ir a otro hospital público a una segunda opinión. Y el paciente privado no es ningún problema, porque le digo, mire, salga aquí al pasillo y puede llamar a cualquier puerta que todos le operarán lo que usted ha dicho. Que puede salir y va a ser operado seguro. Es correcto. En mi caso, yo recurro a una frase de Mark Twain, que siempre ha tenido frases espectaculares, y él dijo, no tome las decisiones en salud por lo que lea en los diarios, porque puede morir de una fe de erratas. Entonces, la realidad es que es ridículo ese planteo y ningún médico lógico lo aceptaría. Pero es cierto, ¿eh? Es muy Sí, cierto claro. que los pacientes cada vez vienen más Sí, totalmente. con páginas de estas. Ok, y una última pregunta, esta es para el doctor Castillo. Nos preguntan igual de la Ciudad de México, el doctor Mejía Portoiber. ¿Hasta qué tiempo estaría indicada la reconstrucción con la técnica de doble lazada? Nosotros hacemos esta reparación en pacientes agudos, antes de las 3 semanas, porque al final de hacer la doble lazada, tratamos de pues atar los cabos o de unir los cabos que quedaron de cada uno de los ligamentos. Y más allá de 3 semanas, pues estos ligamentos ya se encuentran de cierta forma pues gelatinizados, ¿no? A la hora de pasar la sutura ya no agarra nada, simplemente es como pasar hilo entre papel mojado. Y ahorita con respecto a la traslación entre anterior y posterior que comentaban, se hizo un estudio en el cual utilizan, bueno, midieron la fuerza de los ligamentos nativos comparado con una técnica de 2 anclas de fiber wire. Y los nativos en la traslación de la fuerza, para sostener la fuerza anterior, su carga para vencerse o el load to failure máximo que tenían es de 338 newtons. Al utilizar fiber wire, encontraron una load to failure alrededor de los 550 newtons. Entonces, si les preocupa mucho la traslación anterior, tanto con la técnica de la doble lazada como con este fiber wire, que tiene una configuración muy similar en el cual se colocan pues de cierta forma en B sobre la coracoides, pues da una resistencia a la traslación tanto superior e inferior como antero-posterior. Y a la hora de reparar el raspe trapecio deltoideo, pues damos una especie de estabilidad también pasiva que va a quedar sobre la traslación anterior y posterior. Muy bien. Pues seguramente hay muchas preguntas y todo, pero en obvio del tiempo, queremos agradecerles a ti, doctora Ronis, por ayudarnos con esta coordinación. Jaime, como siempre, un gusto saludarte, ahora ya estemos a la distancia. Daniel, Carlos, esperamos que una vez que pase esta pandemia podamos tenerlos en Ciudad de México
o bien saludarlos en Barcelona o en Buenos Aires, según sea el caso. Son muy amables, muchísimas gracias y pronto esperamos vernos y que sigamos con salud. Un abrazo grande a todos. No, Gracias, gracias. Ernesto. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Hasta luego. chao.